Este era el momento decisivo, pero ya sabían cuál sería la opción preferida por el pueblo. El clamor se reinició, desbordando el aire con repeticiones de «Barrabás». El alma de Eliab se hundió en la desesperación y comprendió que su nación había dejado escapar al Mesías que tanto había ansiado. La elección estaba grabada en el horizonte de la historia, y aún así el verdadero sacrificio se cernía a las puertas de su entendimiento. ¿Sería el sacrificio del inocente el que abriría las puertas a la redención que tanto proferían? La mirada de Jesús, reflejando tristeza y amor incondicional, aún resonaba en su mente. Mientras el poder del clamor se desataba, Eliab sabía que el verdadero camino hacia la libertad divina comenzaba aquí, en la profundidad de esta decisión. La historia apenas comenzaba a desenredarse. La turba clamaba, y casi como un eco maldito, la voz de Pilato se perdía en el griterío, como si el cielo mismo se sumiera en un profundo lamento. Eliab sentía que la desesperación se cernía sobre su alma como sombra de muerte. Ante él, en medio de la conmoción, la figura de Jesús parecía una ancla, un mar en calma en medio de un huracán. ¿Cómo puede este pueblo, que ha esperado tanto, dejar escapar el verdadero Redentor? Su mente giraba como una rueda rota, incapaz de comprender este fenómeno espiritual. Los rostros de sus vecinos, algunos familiares e incluso amigos se transformaban cada vez más, oscureciéndose bajo la influencia del odio y el miedo. El corazón de Eliab se desgarraba al pensar que estaban dispuestos a sacrificar su salvación por un ladrón, un hombre que había traído caos, no esperanza. A lo lejos pudo vislumbrar a Jesús, atado, su rostro sereno, pero marcado por el dolor de una traición que aún no conocía. Los ancianos, que debían ser guías y custodios de la fe, se hacían eco del clamor popular. Levi, uno de los fariseos más influyentes, argumentaba con voz vehemente: «Este hombre es una amenaza para nuestra nación. No podemos permitir que nos conduzca a la ruina». Sus palabras resonaban en el corazón del pueblo, encendiendo una llama peligrosa en el alma de aquellos que habían deseado la liberación divina. La figura de Eliab fue lentamente desplazada por la creciente mara de la multitud. Se vio llevado como una hoja llevada por el viento hacia una incertidumbre sin nombre. Al clamor por Barrabás se sumaron gritos de angustia y confusión. ¿Este es el camino que hemos elegido?, se preguntaba con la mirada fija en el rostro de su Salvador, que mantenía un silencio enigmático, un silencio que parecía lleno de promesas aún por cumplirse. Finalmente, la decisión fue proclamada, y el rugido de la multitud alcanzó su cenit. «¡Barrabás! ¡Barrabás!», resonó como un canto desgarrador en el aire, mientras Eliab caía de rodillas, su cuerpo y espíritu desgarrados por la profunda traición. «Oh Israel, cuán ciega es tu elección», gritó en su corazón, sintiendo que el eco de su lamento se llevaba consigo toda esperanza. Sin embargo, en el fondo de su ser, una chispa de duda surgía. ¿Podría ser que el sacrificio del inocente fuera precisamente lo que se requería para la salvación de su pueblo?
porque a lo largo de la historia nunca hubo redención sin sacrificio. La piedra que desecharon los edificadores ha llegado a ser la cabeza del ángulo, resonaba en su mente, como proyección de un futuro que quizás no podía ver. A medida que llevaban a Jesús hacia su destino, una sombra recorrió el corazón de Eliab. Era el llamado de un propósito divino más allá de lo que podía imaginar. En la profundidad de sus lágrimas, comprendió que este sería el cumplimiento de lo que muchos profetas habían anunciado. «Pueblo mío, volveréis a ver la gloria de Dios», le susurraba el viento en su oído. Un súbito silencio alcanzó a la multitud, cuando de repente una voz detrás de ellos resonó, como un trueno en la tormenta. «Mi pueblo, ¿no ven lo que sucede? El tiempo de la redención ha llegado». La voz era profunda, cargada de verdad, como la promesa misma de Dios. La multitud se volvió, asombrada, mientras Eliab se alzaba, sintiendo el mismo impulso que había guiado a aquellos hombres a lo largo de los años. En ese preciso momento, comprendió que el verdadero sacrificio no estaba solo en el clamor por Barrabás, sino en la inminente entrega de Jesús, y que la voluntad del Creador se manifestaría a través de ellos, transformando la traición en redención. Así, con el corazón en llamas y la música del futuro resonando en su ser, Eliab sintió que su viaje apenas comenzaba. ¿Sería este el plan soberano de Dios, oculto a los ojos humanos, pero revelado en su tiempo perfecto? Las sombras se desvanecían a medida que la luz de la revelación cernía sobre el horizonte de su alma. La verdad parecía danzar en el aire pesado de Jerusalén, mientras Eliab se mantenía de pie, su corazón resonando con las palabras aún vibrantes de la voz que había pronunciado el anuncio de redención. La multitud, que una vez clamó por un rey, ahora pedía la liberación de un ladrón, un acto absurdo que desafiaba toda lógica. ¿Qué ha hecho este justo?, se preguntaba, el eco del sufrimiento interno acompañándole. El camino se volvía tortuoso a medida que la guardia romana conducía a Jesús hacia el lugar de la crucifixión. La injusticia parecía emanar de cada piedra, y Eliab se sintió como un espectador impotente de una obra desgarradora orquestada por la ceguera de su pueblo. Miró hacia el cielo, las nubes se acumulaban, oscureciendo la luz del sol, como si la creación misma lamentara la inminente traición del hombre. Mientras contemplaba la escena, un pensamiento se coló en su mente. ¿Qué pasaría si este sacrificio era en verdad un acto de amor más allá de todo entendimiento humano? Eliab recordó las profecías, recordó a Isaías, quien había susurrado de aquel que sería despojado de todo. «Ciertamente llevó él nuestras enfermos y sufrió nuestros dolor, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido». Isaías 53:4. La revelación comenzaba a calar en su ser, rompiendo las cadenas de la duda. A medida que la multitud avanzaba, con sus gritos desgarradores, envueltos en un manto de tumulto e ira, Eliab sintió que la voz del Espíritu lo guiaba hacia su verdadero propósito en medio de aquel caos. El sacrificio de Jesús ante los pueblos estaba destinado a crear un camino de reconciliación entre el Creador y sus criaturas. En ese momento de claridad, Eliab vio su misión: ser voz en el desierto, un testigo del amor que sería revelado incluso en el sufrimiento. Las lágrimas brotaron de sus ojos cuando el grupo se detuvo y Jesús fue presentado frente a todos una vez más. El cielo se nublaba cada vez más y el aire se tornaba pesado.
Eliab, con su corazón partido, llevó la mirada del Salvador, viéndole en su sufrimiento y comprendiendo que la entrega de su vida significaba la gloria futura, la redención prometida. ¿Dónde está el clamor por la justicia?, se preguntó, su alma retumbando con la angustia de un profeta. Las palabras de Miqueas resonaban: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año. He aquí el que te ha mostrado, oh hombre, lo que es bueno. Miqueas 6:6-8. En ese preciso instante, Eliab entendió que no eran los sacrificios de animales lo que Dios anhelaba, sino corazones transformados, arrepentidos y dispuestos a seguir. Cuando la puerta de la condena se abrió, Eliab sintió un profundo anhelo. La pregunta permanecía: ¿por qué el pueblo eligió al ladrón? La afirmación de sus corazones necesitaba un cambio, y el sacrificio estaba por venir. Se puso de pie nuevamente, inspirado por un fervor divino, y se unió a otros, proclamando las verdades que su pueblo debía escuchar. El tiempo de la liberación ha llegado, y este sacrificio no será en vano. Con cada palabra sentían que algo sobrenatural comenzaba a suceder, una transformación que cruzaba el umbral de la desesperación hacia la esperanza. Con cada grito, cada oración, la verdad brotaba como un manantial en el desierto. Eliab sabía que el dolor no era el final, sino el principio de un nuevo pacto, un nuevo camino hacia la redención. La culminación se acercaba, y a lo lejos, bajo aquel cielo gris plomo, arañando sus corazones, la sombra de la cruz se perfilaba en el horizonte. Sería este el momento en que el pueblo finalmente despertara a la verdad. El plan soberano de Dios estaba a punto de desatarse en la transformación de sus corazones endurecidos. Así, Eliab se encontraba al borde de una revelación divina, deseando que la liberación de su pueblo no llegara con gritos de ira, sino con cánticos de salvación. Una pregunta entrelazaba su ser: ¿quién será el verdadero rey de nuestros corazones? La multitud se apiñó con furia y confusión. Los ecos de sus gritos reverberaban en las calles polvorientas de Jerusalén. Eliab, a través del tumulto, reconocía rostros tanto de fervorosos como de desilusionados. La esperanza y la desesperación luchaban por prevalecer. Lentamente, sus ojos se posaban en Jesús, cuyas manos estaban atadas, marcado por heridas. Era como si cada golpe, cada espina, resonara con el lamento de toda la humanidad. ¿Por qué, pensó Eliab, no ven que este hombre es el camino hacia la salvación? El sumo sacerdote Caifás y los líderes del pueblo, con corazones endurecidos, comenzaron a murmurar entre ellos, orquestando la sombra de conspiraciones. Entre ellos, las palabras de Jeremías acaecían en el corazón de Eliab. ¿Acaso puede una virgen olvidar su atavío o una esposa su vestido? Pero yo me he olvidado de ti, oh Israel, de manera indefinida. Jeremías 2:32. Esta cuestión lo inquietaba. ¿Cómo podía su pueblo haber olvidado tan rápidamente al que venía a liberarles de su opresión? A medida que la atmósfera se cargaba de tensión, Eliab sintió que el Espíritu Consolador renacía en su interior. Alzó la voz, un grito entre los muchos, clamando: «Este hombre ha venido a darnos libertad. ¿Por qué elegís a Barrabás sobre el Santo de Israel?».
El murmullo se hizo un poco más presente, y la multitud se detuvo brevemente, sorprendida. Pero el grito de un líder de la multitud logró silenciar la voz de Eliab, y los clamores por Barrabás resonaron aún más fuertes. La indignación se encendió en el corazón de Eliab, y sus pensamientos se volvían cada vez más confusos. La cruz era más que madera, era el puente a la redención. En ese momento, la voz de Eliab se tornó más firme mientras medía sus palabras. El verdadero rey no busca ser coronado con oro, sino con sacrificio. No viene a ser servido, sino para servir. Este es el momento en que nuestras decisiones marcan el destino de toda una nación. La lluvia comenzó a caer, posiblemente como el llanto del cielo ante el dolor de la humanidad, y una atmósfera de solemnidad envolvió la escena. El eco de su voz parecía ser respondido en lo profundo del corazón de algunos entre el gentío. Algunos rostros comenzaron a titubear, comenzando a cuestionar la condena que perpetraban. Eliab pudo vislumbrar una pequeña chispa de esperanza, tal como el corazón de un niño que empieza a entender la alegría de amar y ser amado. Sin embargo, la prensa agitada de la multitud pronto ahogó cualquier susurro de convencimiento. Las manos que abofetearon a Jesús una vez más se alzaron en alabanza a Barrabás, y Eliab sintió que el aire era desgarrador. ¿A quién se le da el poder de esta elección?, se preguntó desesperadamente, recordando las palabras de Salmos: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. ¿Podría ser que el pueblo estaba tan cegado por la tradición y el miedo que no reconocen al verdadero Mesías? Mientras la multitud seguía clamando, Eliab sintió una verdad profunda azotar su ser. El sacrificio estaba allí, impreso en la piel de su Salvador, el amor supremo que estaba dispuesto a cargar el peso de la iniquidad del mundo. En ese instante comprendió que el rechazo de Jesús no era solo un acto de injusticia, era el cumplimiento de un plan más grande, uno que iría más allá de la cruz. 1000 pensamientos y preguntas le asaltaban la mente, pero uno permanecía claro: los corazones endurecidos necesitaban el poder transformador del sacrificio. Aún así, sabía que la verdadera batalla no se libraba sobre la tierra, sino en las almas de los hombres. Y así, bajo la tormenta, Eliab se volvió de nuevo hacia Jesús, quien, a pesar de la agonía, manifestaba un amor que desbordaba toda comprensión humana. ¿Sería este el momento que revelaría la gloria de lo alto? ¿Cómo podría su pueblo comprender que su redención dependía de reconocer al que tenían delante? Eliab sentía la urgencia de un tiempo que iba más allá de este momento de elección. ¿Se encontraban todos al borde de un nuevo pacto? Justo en ese instante, un nuevo viento sopló, trayendo consigo un susurro divino que resonaba en su corazón. Este ofrecimiento traerá la salvación a muchos, pero la elegida será una pequeña remanente. La historia apenas comienza. La multitud seguía aglutinada, un mar de rostros colmados de rabia y confusión, mientras la lluvia caía débilmente, como si el cielo compartiera el lamento de la tierra. Eliab, luchando contra la marea de gritos, se dio cuenta de que cada clamor por Barrabás era un eco de sus propios temores y dudas. Ver a Jesús, el Hijo del Hombre, en esa postura de sufrimiento, erguido como un cordero llevado al matadero, llenó su corazón de angustia. «Oh Dios», clamó en su interior, ¿acaso este pueblo se niega a reconocer su salvación?
Mientras las palabras de Eliab penetraban en su propia alma, un profundo tormento se encendió en su pecho. La voz del Espíritu Santo lo instaba a actuar. Con una resuelta determinación, se acercó aún más al centro del tumulto. En su corazón resonaban las profecías de Isaías. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Eliab sabía que cada golpe que caía sobre Jesús era por amor y por la redención de un pueblo que, cegado por la tradición, rechazaba el don más precioso. Levantando su voz, Eliab gritó con más fervor que antes: ¿No ven que el hombre que buscan liberar es un ladrón, un asesino? El Hijo de Dios está aquí entre nosotros. Su sangre traería paz y sanidad para nuestras almas. Sus palabras se deslizaban como un hilo de luz entre las sombras de la multitud. Sin embargo, el clamor por Barrabás resonaba con fuerza, ahogando su mensaje de vida. Eliab observó el rostro de Jesús, cuya mirada, aunque llena de sufrimiento, parecía abarcar un océano de amor y compasión. ¿Sería este el momento que revelaría la gloria de lo alto? ¿Cómo podría su pueblo comprender que su redención dependía de reconocer al que tenían delante? Eliab sentía la urgencia de un tiempo que iba más allá de este momento de elección. ¿Se encontraban todos al borde de un nuevo pacto? Justo en ese instante, un nuevo viento sopló, trayendo consigo un susurro divino que resonaba en su corazón. Este ofrecimiento traerá la salvación a muchos, pero la elegida será una pequeña remanente. La historia apenas comienza. La multitud seguía aglutinada, un mar de rostros colmados de rabia y confusión, mientras la lluvia caía débilmente, como si el cielo compartiera el lamento de la tierra. Eliab, luchando contra la marea de gritos, se dio cuenta de que cada clamor por Barrabás era un eco de sus propios temores y dudas. Ver a Jesús, el Hijo del Hombre, en esa postura de sufrimiento, erguido como un cordero llevado al matadero, llenó su corazón de angustia. «Oh Dios», clamó en su interior, ¿acaso este pueblo se niega a reconocer su salvación? Mientras las palabras de Eliab penetraban en su propia alma, un profundo tormento se encendió en su pecho. La voz del Espíritu Santo lo instaba a actuar. Con una resuelta determinación, se acercó aún más al centro del tumulto. En su corazón resonaban las profecías de Isaías. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Eliab sabía que cada golpe que caía sobre Jesús era por amor y por la redención de un pueblo que, cegado por la tradición, rechazaba el don más precioso. Levantando su voz, Eliab gritó con más fervor que antes: ¿No ven que el hombre que buscan liberar es un ladrón, un asesino? El Hijo de Dios está aquí entre nosotros. Su sangre traería paz y sanidad para nuestras almas. Sus palabras se deslizaban como un hilo de luz entre las sombras de la multitud. Sin embargo, el clamor por Barrabás resonaba con fuerza, ahogando su mensaje de vida. Eliab observó el rostro de Jesús, cuya mirada, aunque llena de sufrimiento, parecía abarcar un océano de amor y compasión. El sacrificio es el comienzo de un nuevo pacto.
Con la lluvia salpicando sus rostros, Eliab se aferraba a la esperanza que brillaba en su corazón como un faro en la tormenta. La multitud, arrastrada por una irrefrenable marea de vítores, clamaba a favor de Barrabás, mientras las palabras de Eliab apenas alcanzaban a filtrarse entre los gritos. «Libera al ladrón, crucifica al inocente», resonaba la demanda, desgarrando el lazo de amor que unía a Dios y a su pueblo. Un sudor frío recorrió su frente cuando se dio cuenta de que la voz de las tinieblas, la que clamaba por la condena de Jesús, era más potente que la de las verdades sagradas que él intentaba compartir. Se sentía como un profeta en tierra hostil. Pero mientras el eco de la voz del pueblo se alzaba, sentía que su propósito se despejaba. «Señor, dame valor», murmuró Eliab, sintiendo que el viento, casi tangible, empujaba sus palabras hacia adelante. De repente, un centinela del templo, uno que servía a Caifás, se volvió y lo miró con ojos desafiantes. «¿Qué sabes tú de la ley, hombre? ¿Acaso no ves que la voluntad de Dios está en nuestra mano?», dijo, levantando una antorcha que apenas iluminaba su propio rostro sombrío. Eliab, fortaleciendo su postura, respondió: «La voluntad de Dios se manifiesta en su amor, no en el sacrificio de un inocente. Despierten, el verdadero amor no puede ser encerrado en una cruz». La pregunta que hizo resonar en su corazón, ¿por qué elegir a Barrabás?, se volvió un símbolo de la lucha entre la luz y la oscuridad, mientras Eliab seguía defendiendo su fe. Las palabras de Jesús, en las que el amor supera a la ley, retumbaban en sus pensamientos. «Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito», recordaba Eliab, y meditaba en el sacrificio que estaba a punto de suceder. Caifás descendió del podio, acercándose a Eliab, la sombra de su figura oscura pareciendo aplastar la voz del joven. «No te confundas, este es un día que permanecerá en la historia. Las Escrituras deben cumplirse. El justo debe ser entregado», pronunció con un tono casi sepulcral. Eliab sintió que el aire se le cortaba y pensó en lo que significaría este cumplimiento. «No es un cumplimiento, es un error», gritó Eliab, su voz ahora resonando con fervor. «El verdadero sacrificio no se encuentra entre nosotros, no en el dolor del inocente. No debemos vivir en la sombra de la condenación cuando la gracia está ante nosotros». En ese instante, como si la narrativa misma estuviera viendo, un profundo silencio se apoderó de los presentes. Los corazones comenzaron a palpitar no solo de inquietud, sino de una curiosidad que desafiaba a la multitud a enfrentar su propio destino. No obstante, la oscuridad se abalanzó nuevamente, y la voz del pueblo, unida, gritó: «¡Barrabás! ¡Barrabás!». Eliab sintió que el abismo lo tragaba. ¿Realmente la esencia del amor había sido eclipsada por el miedo y la tradición? ¿Qué haría el cielo ante tal rechazo? Mientras la gente clamaba con furia, Eliab miró de nuevo a Jesús, quien permanecía en silencio, llevando sobre sus hombros el peso del mundo. Era un sacrificio que resonaría no solo en Jerusalén, sino en toda la creación. El viento pareció susurrar un mensaje a su espíritu. Este no es solo un momento de muerte, es el preludio de la vida eterna. Y entonces, desde dentro de Eliab, una revelación sacudió su ser. No es solo la decisión de un pueblo, es la liberación del propósito divino. Las profecías retumbaron en su mente con voz clara. Él será el Cordero que quita el pecado del mundo. Así, en el corazón del tumulto, bajo la lluvia y en medio del clamor, Eliab supo que el plan soberano de Dios se manifestaría de maneras que aún no podían prever.
A pesar de la aparente derrota, se avecinaba un resplandor en la penumbra, porque este sacrificio es sólo el comienzo. El dolor se convertirá en victoria, y la injusticia se transformará en redención. La multitud no lo sabía aún, pero el mayor intercambio de la historia estaba a punto de ocurrir. Uno que cambiaría el destino del hombre por siempre. La furia del pueblo resonaba aún en los oídos de Eliab, pero en su corazón había comenzado un nuevo clamor, uno que retumbaba con la esperanza de la redención. A su alrededor el ambiente seguía saturado de gritos, y el aire pesado de tensión parecía contener la respiración del mismo Dios. Eliab, con la mirada fija en Jesús, ahora tenía una misión que iba más allá de su propia existencia. Esa noche, las estrellas titilaban como si quisieran presenciar el desenlace de un drama divino. Eliab sintió la urgencia de actuar. Debo hacer más, pensó. No puedo permitir que todo termine así. Enfrentándose a la multitud, su voz emergió de entre el caos, inflamada por la determinación. «Escuchen», exclamó, «no se dejen llevar por la oscuridad que busca apagar la luz. El justo debe ser tenido en cuenta». Pero sus palabras, como remolinos de viento, parecían desvanecerse en el aire denso de la multitud. Barrabás, con su figura robusta, sonreía desde la esquina, como un rey de un reino que sabía que su tiempo de gloria había llegado, aunque sea por un corto instante. ¿Qué puede hacer la vida de un inocente en comparación con la resucitación de un ladrón? Murmuró Eliab, abrumado por la pregunta que nunca obtendría respuesta. Las voces del pueblo se alzaron aún más, un himno de rechazo hacia la gracia que se presentaba ante sus ojos. De repente, las palabras de Isaías resonaron en su mente. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Isaías 53:7. Eliab miró a Jesús y comprendió que este silencio era parte de un plan mayor, uno oculto a la visión de aquellos ciegos por el rencor. Mirando hacia arriba, Eliab sintió que una ola de plenitud divina lo envolvía, y en ese instante una pregunta emergió de su ser. ¿Qué nos impide ver el regalo del sacrificio que está delante de nosotros? Fue como si una respuesta ya existiera en el eco del aire, atravesando las capas del tiempo. De pronto, en la penumbra, una figura se acercó. Era María, la madre de Jesús. Sus ojos brillaban con la tristeza de una madre que pierde a su hijo, pero había algo más profundo, un conocimiento de la promesa que se cumpliría. Eliab dijo suavemente, en este momento, aunque parezca pérdida, hay una victoria que aún no podemos ver. La historia de la redención no termina en la cruz, sino que empieza allí. Las palabras de María penetraron su corazón. Había una revelación en su voz, una luz que desafiaba la oscuridad. Eliab comprendió que debía hablar por aquellos que aún no podían ver el camino de la verdad que se abría ante ellos. «Este es el Cordero, el que llevará el peso del pecado del mundo», gritó, atravesando las murallas del miedo que rodeaban la mente de la multitud. Mientras su voz se alzaba, un aterciopelo de silencio comenzaba a descender sobre las personas. Algunos comenzaron a mirar a Jesús, otros alzaron la voz en conflictos internos. Eliab percibió el titubeo en sus corazones. La verdad de la luz comenzaba a romper las cadenas del rechazo, despertando en ellos un profundo deseo de entender.
Sin embargo, justo cuando la esperanza titilaba como una chispa en la oscuridad, los líderes religiosos extendieron sus manos, enfatizando la elección entre lo sagrado y lo profano. «Barrabás es quien nos ofrece libertad», clamaban con ímpetu, mientras Eliab luchaba por retener su propio fervor. En ese mar de confusión, una voz resonó, tan clara que detuvo el tiempo. ¿Por qué eligieron las cadenas? ¿Acaso no ven lo que se les ofrece? Era Jesús, quien sin alzar la voz había transformado el clamor en una pregunta. Clamaba a sus corazones, a sus almas. El cielo hizo una pausa, mientras la crisis de identidad se tornó en un conflicto de fe. Y así, Eliab, con el espíritu ardiente, supo que estaban en el umbral de un misterio eterno. ¿Podrán ver, oh pueblo mío, lo que la gracia les ofrece? El verdadero intercambio está por comenzar, un sacrificio que cambiará el rumbo de la humanidad. Resonó en su ser la revelación divina. Como un susurro del tiempo, Eliab comprendió que debía prepararse para lo que estaba por venir. La historia no terminaría con muerte, sino que emergía con la promesa de vida eterna. Un nuevo amanecer aguardaba más allá de la cruz. Los corazones de la multitud comulgaban en una danza de incertidumbre, llevándolos por senderos de miedo y rencor que eclipsaban la luz que tenían ante ellos. Eliab, con su alma en llamas, se mantuvo firme, consciente de que aquel momento era crucial. La presión del ambiente, la ansiedad palpable, era el eco de una humanidad que no sabía lo que hacía. La voz de Jesús aún resonaba en su mente, y el significado de su sacrificio comenzaba a tomar forma. Al otro lado del tumulto, Barrabás se movía como un desafío viviente, un símbolo de una libertad temporal que seducía a los ciegos. «¡Es él o el crucifijo!», gritaba un joven, su voz surgiendo como un aullido en la noche, removiendo pasiones enraizadas en siglos de opresión. Eliab sintió cómo la voz de la multitud se tornaba en un torbellino incontrolable. Cada grito, una estocada a la verdad que buscaba abrirse paso. «¿Aquel que es la vida misma se ofrece aquí y prefieren un ladrón?», preguntó Eliab, sus ojos desbordando lágrimas, pues sabía que el sufrimiento que se avecinaba era la respuesta a una deuda que la humanidad no podía pagar. La historia de Israel estaba cargada con promesas de redención, y este era el momento señalado por el Altísimo. «Este es el tiempo, hoy se cumplen las Escrituras». Mientras las palabras de Eliab flotaban en el aire, las sombras del sacrificio comenzaban a extenderse sobre la escena. La brisa se entremetía en la multitud, como si el mismo Espíritu de Dios soplara en cada corazón, buscando la chispa de fe que pudiera encender la esperanza. Pero un clamor resonó, más fuerte que nunca. «¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo!». El eco de aquel grito, una súplica cruel, rompió el cielo como una tormenta. Eliab no podía entender cómo el corazón de su gente se había endurecido. La imagen de su Mesías, el Cordero, estaba justo allí, y la elección se desbordaba entre la vida y la muerte. Entonces, un silencio profundo se instaló por unos instantes, como si el universo entero contuviera la respiración. El poder del instante pareció colisionar con la eternidad, cuando también empezó a resonar la voz de Pilato, llena de incredulidad y angustia. «¿Qué haré entonces con Jesús, que es llamado Cristo?». La pregunta flotaba en el aire como un susurro divino, un llamado a la reflexión. ¿Cómo podía rechazar al justo detrás de la fachada de un llamado popular? Eliab sintió que el tiempo se detenía, y en su interior una luz se encendió con un poder abrumador.
Es la salvación que se les ofrece. Este no es un simple juicio, es el cumplimiento de las profecías. Recordó las palabras de Oseas: después de 2 días revivirá, al tercer día nos levantará. Oseas 6:2. Pero el pueblo, atrapado en un ciclo de desesperanza y desconfianza, parecía no oír. De pronto, una figura resplandeciente, un ángel, surgió entre la multitud, su voz resonando como un eco celestial. El sacrificio de la inocencia está aquí ante ustedes. El juicio de la humanidad pesa en una balanza que el cielo mismo ha preparado. La atmósfera se cargó de un poder diferente, como si cada palabra del mensajero divino buscara romper la oscuridad en los corazones atormentados. Vengan a mí, ustedes que están cansados y cargados, y hallen descanso. Resonaba la invitación del Salvador en cada ánima, cada corazón quebrantado que aún buscaba el sentido de la vida, aunque forzado ignorara. La multitud, desconectada de la realidad celestial, optaba por el eco del odio y la libertad ilusoria de Barrabás. Eliab, sintiendo el peso del destino que repercutía en cada decisión, pudo ver más allá de la elección superficial. En el horizonte se vislumbraba el sacrificio que se avecinaba, una sombra de amor y perdón que superaba la comprensión humana. ¿Acaso no se dan cuenta?, murmuró, con su corazón desgarrado. El conflicto eterno de luz y oscuridad descansa sobre sus hombros. Y mientras el tumulto se intensificaba y las decisiones se precipitaban, en su interior Eliab comprendió que un intercambio asombroso se estaba gestando. Era la pregunta que resonaba en cada alma terrorífica, convenciéndolos de un camino sin retorno. ¿Un ladrón por el justo?, pensó. ¿O será que nos negamos a ver la verdad aún frente a nosotros? Un nuevo amanecer estaba a la vuelta de la esquina, y la cruz, un símbolo de vergüenza, se transformaría en el emblema de esperanza y redención. Eliab sintió el peso del tiempo y del sacrificio que se avecinaba, y el misterio eterno se afianzaba en su ser. La historia de un intercambio divino estaba a punto de revelarse, dejando a todos preguntándose: ¿qué nos impide ver la majestad en el sacrificio que está por llegar? Y así, mientras el clamor que pidió la crucifixión resonaba y se agitaba como un mar en tormenta, la mirada de Eliab se elevó al cielo, buscando respuestas en medio del caos terrenal. ¿Cómo podía su pueblo ser tan ciego? Las promesas antiguas se desplegaban ante él, engrosadas con la sangre de los sacrificios de generaciones. Recordó aquellas escrituras que hablaban del siervo sufriente, aquel que llevaría las iniquidades de todos. ¿No conocen a su Dios?, se preguntaba, aunque la multitud, en su frenética energía, se encontraba apenas a unos pasos de la gracia divina. El rugido de Barrabás resonaba como un eco profundo que opacaba la verdad del Cordero de Dios. Dios mío, ¿por qué has desamparado a este pueblo?, se decía Eliab en su corazón, sintiendo el dolor de la separación entre lo celestial y lo terrenal. Entonces un destello de claridad iluminó su alma. Tal vez han olvidado las enseñanzas. Tal vez han sido consumidos por la tradición de sus antepasados, perdidos en un ciclo de rencor y desesperación. Un remanente de admiración por Jesús ardía en Eliab, quien se atrevió a alzar su voz una vez más, temblando bajo el peso de la verdad. Este es el Mesías, el que debemos aceptar para ser verdaderamente libres, clamó, su voz filtrándose entre las sombras del odio.
Sin embargo, su intento se perdió en el tumulto, y el sonido de la multitud se elevó, unísono, como un coro sin esperanza. ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! Repetían, sin conciencia de que cada palabra era una estocada al corazón del Padre. Mientras tanto, la incertidumbre del pueblo se traducía en un poder que distorsionaba la realidad, envolviendo a todos en un velo de engaño. En aquel instante preciso, Eliab comprendió que lo que veían no era solo un hombre condenado a un madero, sino el cumplimiento de las antiguas profecías. Como el cordero llevado al matadero, Isaías 53:7, el plan divino de redención se tejía en la historia de su nación. Y en esa noche oscura, el sacrificio prometido se hacía inminente. Poco a poco, la figura de Barrabás, un ladrón, comenzó a ser vista no como un símbolo de libertad, sino como una trampa mortal. Eliab vio el rostro de sus hermanos, incrédulos y perdidos, y sintió que la urgencia de la salvación apremiaba a su espíritu. Nois, en Flor al-En, en la esencia misma de ese tumulto, supo que todo estaba por cumplirse, incluso si las caras de su pueblo se hallaban endurecidas. Entonces, nuevamente la voz de Pilato interrumpió el clamor, resonando con la presión de una decisión que sobrepasaba su entendimiento. ¿Qué haré entonces con Jesús que es llamado Cristo? La tensión envolvía la escena, atrapando a todos en el hilo de una decisión crítica. Esa pregunta se convertía en un catalizador, encendiendo la intimidad entre el cielo y la tierra. Las palabras de Eliab, hechas eco en su corazón, resonaron con la fórmula divina de un intercambio tan poderoso que las puertas de la eternidad se abrirían a través de él. ¿No comprenden que en su rechazo aceptan su condena? Gritó, su voz siendo una súplica que buscaba despejar el humo de la confusión. Dios, abre sus ojos ante la verdad, clamó con fervor. Mientras el caos continuaba, un murmullo emergió entre la multitud. Algunos comenzaron a cuestionar, sus corazones sintiendo la presión de la verdad que había sido revelada. Aún así, el clamor persistía hacia Barrabás, y Eliab comprendía que la oscuridad seguía reinando. En este momento de angustia, vio un destello de esperanza. Los cielos no estaban callados. Una luz empezó a brillar sobre Jesús, el inocente, y Eliab se dio cuenta de que la verdadera batalla no solo era por su libertad, sino por la búsqueda incesante del amor redentor de Dios. Porque Él fue herido por nuestras transgresiones y molido por nuestras iniquidades. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías 53:5. Eliab sabía que estaba a punto de producirse un acontecimiento que cambiaría el curso de la humanidad. La cruz aguardaba, pero con ella también llegaba la resurrección y la promesa renovada. La revelación de un plan eterno se asomaba entre sombras y luces, dejando a la multitud con una inquietante pregunta. ¿Estamos listos para aceptar el sacrificio que nos liberará de la condenación? A medida que el clamor de la multitud envolvía la plaza, Eliab sintió que su corazón se partía bajo el peso de una verdad ineludible. La elección de Barrabás por encima de Jesús resonaba como un eco trágico en los corredores de su alma. En su mente, las profecías se entrelazaban y entendió que no era solo una decisión momentánea, sino un reflejo de un pueblo que había oscurecido su visión de lo divino. ¿Cómo es posible que prefieran a un ladrón?, pensó, mientras sus ojos se posaban sobre el rostro sereno de Jesús, atado, en silencio y despojado de su dignidad. Había una solemnidad en el aire, un peso que parecía sobrepasar la comprensión humana. Eliab recordaba las palabras de Zacarías:
y yo derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron. Zacarías 12:10. Esa visión de redención aún brillaba, esperando ser abrazada. Las voces del pueblo parecían cada vez más frenéticas, el clamor por Barrabás reverberando como una condena. Eliab se sintió pequeño, como un susurro en medio de una tormenta. Sin embargo, en su interior una llamarada de determinación comenzó a crecer. ¿Era posible que el sacrificio del inocente estuviera destinado a algo más grande que la esperanza temporal de liberación de las cadenas romanas? ¿Pudiera ser que en esta elección el pueblo se estaba cerrando a una promesa divina de salvación eterna? Eliab decidió plantarse firmemente en medio del tumulto. «¡Escuchen!», gritó con toda su fuerza, intentando atravesar la sinfonía de voces. «El que está ante nosotros es el verdadero Hijo de Dios, no un ladrón, sino el que nos liberará de nuestras iniquidades». La multitud osciló, algunos de los asistentes mirándole, otros inclinaban su propio odio hacia él. Pero Eliab, iluminado por una fe renovada, continuaba hablando con fervor. «Es el sacrificio lo que nos dará gloria. Este va más allá de nuestros anhelos carnales». Las palabras fluyeron con fuerza, y mientras algunos comenzaron a vacilar, los que seguían al fervor de Barrabás clamaban más fuerte, ansiosos de poder en un mundo quebrantado. Eliab sabía que debía ser la voz de la verdad, un testigo del amor de Dios que se manifestaba en este preciso momento. De pronto, un silencio pesado se apoderó del lugar cuando Pilato levantó la vista con desdén. «¿Qué haré entonces con Jesús que es llamado Cristo?». La pregunta resonaba en el aire como un eco divino, un llamado a la reflexión que suspendió el tiempo por un instante. Eliab sintió cómo su corazón latía con fuerza. Era el clamor de un pueblo que aún podía cambiar su historia. La respuesta que se esperaba no era la condenación de su rey, sino la aceptación del verdadero camino hacia la libertad. En cada corazón, si elegimos a Barrabás, ¿qué nos quedará?, pensó Eliab, temeroso de lo que este acto podría significar para las generaciones posteriores. La historia de la redención está al alcance de nuestras manos. ¿Podrán ver la luz que tiene que brillar a través del sacrificio de Jesús? Sin embargo, la multitud no lo entendía. «¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo!». Resonaban las voces, como un rugido de olas que arrastran a lo que intentan proteger. Eliab cayó de rodillas, sintiendo el peso de su impotencia ante la decisión colectiva que estaba tomando su pueblo. Sentía que el cielo mismo lloraba la tragedia que se estaba desarrollando. Pero justo cuando todo parecía perdido, un susurro en su espíritu se transformó en un grito de esperanza. Este sacrificio no es el final, sino el principio de una nueva alianza. Entonces comprendió que a pesar de la ceguera del pueblo, el plan eterno de Dios continuaría desarrollándose. Así, mientras la tumultuosa ola de ruidos continuaba ahogando su voz, Eliab se aferró a la certeza de que el sacrificio valdría la pena. ¿Se darán cuenta alguna vez de que lo que hacen es cumplir con la profecía? Oyó como un susurro, ahora más fuerte que el clamor en la plaza. Este sacrificio será un intercambiador entre la vida y la muerte, y a través de él la gloria de Dios será revelada. Con esa fe ardiente, Eliab se puso de pie una vez más, y mientras las sombras de desespero se abalanzaban, su fe se encendió como luces en la oscuridad.
Este sacrificio traerá redención, proclamó, sintiendo que cada palabra reverberaba con la promesa de cumplimiento divino. La historia no había terminado, apenas comenzaba, y ante sus ojos un plan soberano se desplegaba, uno que haría que el dolor se transformara en esperanza. Así, con la mirada fija en el Cordero, cada clamor era una invitación a despertar a la verdad. ¿Entendería el pueblo que el sacrificio que rechazaban sería lo que en breve los redimiría? Una pregunta se resonaba en el aire pesado, una pregunta que resonaría a través de los tiempos. ¿Cuándo finalmente abrirán sus ojos al amor que se les ofrece?